En el año 1994, yo creo que si yo le pregunto por un día así random, ¿qué estuvo haciendo el día de 1994, cualquier día? No se va a acordar, ¿verdad? No, pues quién sabe. O fue en el 93. Alguien ahorita me va a corregir, porque yo sé que si yo les pregunto qué estaban ustedes haciendo el momento en el que estalló la noticia de que el candidato a la presidencia, Luis Donaldo Colosio, fue asesinado en un mitin en Lomas Taurinas, usted se va a acordar qué estaba haciendo. ¿Quién se acuerda qué estaba haciendo cuando escuchó esa noticia? Nada más yo. Y hasta algunos se han de acordar la canción que estaba cuando pasaban los videos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando hay un evento que marca la historia de un país, como el asesinato o la muerte de un presidente, de un primer ministro, de un rey, algo pasa en la sociedad. Se crea una especie de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? El mercado de valores se contrae, la inversión se hace más reservada y hay una incertidumbre colectiva. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque quiero que entremos en contexto del pasaje que vamos a ver hoy de Isaías 6. Y vamos a ver la importancia de la santidad. Pero vamos a ver la importancia no de la santidad en su vida, que es importante, eso lo veremos en las semanas siguientes, pero la importancia de la santidad de Dios. Vamos a leer Isaías 6 y vamos a leer del versículo 1 al 4. Isaías 6, una escena que muchos conocen y vamos a hablar sobre eso. Dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Note que dice: en el año que murió el rey Uzías. Uzías fue un rey en Israel que comenzó a reinar cuando él tenía 16 años y reinó por otros 52 años. Fue un periodo muy largo. Es como lo equivalente a 8 presidentes en México, ¿verdad? Usted voltee para atrás, tuvimos al presidente López Obrador, después tuvimos a Enrique Peña Nieto, o antes, mejor dicho, y antes de él fue Felipe Calderón, y antes de él fue Vicente Fox, y antes de él fue Ernesto Zedillo, y antes de él fue Salinas de Gortari, y antes de él fue Miguel de la Madrid, y ahí, yo nací por ahí, pues no sé, ya antes ya no me acuerdo. Todos esos periodos de tiempo, el rey Uzías era un solo rey en Israel, reinó muchos años. Y se nos dice en la Biblia que durante su reinado hubo un avivamiento espiritual en Israel. Dice que cuando Uzías persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, Dios le prosperó. Hizo de Israel una potencia militar. Y aunque su final fue trágico, Uzías en general fue un gran rey. Pudiera estar a lo mejor en el top 5 de los reyes de Israel. Y el año que muere hay una incertidumbre. ¿Cómo va a ser el nuevo rey? ¿Va a ser un rey bueno? ¿Va a ser un rey que va a ser justo? ¿Se acuerdan cuando murió el rey Salomón?
El rey Salomón era un rey muy visionario y que quería construir y construía aquí, construía acá y se hacía de tesoros y muere y viene la gente que le servía y vienen con su hijo y le dicen, ¿sabes qué? Aliviana la carga que tu padre tenía con nosotros porque estamos muy cansados. ¿Se acuerdan qué pasó? Este nuevo rey fue y consultó con los ancianos y los ancianos le dijeron, aliviana la carga y te van a servir. Y luego fue con los jóvenes y los jóvenes le dijeron, no, ponles más carga, más duro. Le hizo caso al consejo de los jóvenes y el reino se le dividió. Hay una incertidumbre, es una persona nueva, es algo diferente. Pero bueno, en ese año en el que murió el rey Usías, Isaías, el profeta, recibe su llamado y dice la palabra que se abren los cielos y tiene la oportunidad de ver el interior de la presencia de Dios y dice que vio un trono alto y sublime. Y en el trono no vio a Usías. No fue una visión de consolación de que, mira, no, todavía hay un rey. O no vio a David, no vio a ningún rey. Dice que vio al Señor. Y es de notar que esa palabra que dice, dice, creo que estaba ahí, dice, vi yo al Señor. Esa palabra Señor está traducida de la palabra Adonai, que es el título del Señor que está por encima de todo. Usted sabe que hay diferentes nombres para Dios. Está Elohim, está el Shaddai, el Todopoderoso. Pero este título en especial, que la palabra es Adonai, lo que estaba diciendo Isaías dice, el año que murió el rey Usías, vi yo a Adonai, vi yo al Señor que está por sobre todas las cosas, sentado en el trono. Dice la palabra en Hebreos, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, o sea, por siempre. Cetro de equidad o cetro de justicia es el cetro de tu reino. En tiempos de incertidumbre, amados, nada es mejor que experimentar un encuentro con Dios. Yo no sé si haya algo en tu vida que esté causando incertidumbre. Hace poco algunas personas ya de pensionadas recibieron la noticia que su pensión se les cortó a la mitad, ¿verdad? Una incertidumbre. Y luego prendes las noticias y dicen que si los aranceles, ¿verdad? Y van a cerrar la planta porque los aranceles, y no, que siempre no, que ahora hay más trabajo, y que ahora el TEMEC, que va a durar un año y no 16, y pura incertidumbre. Porque todo en esta tierra, tu salud, tus posesiones, tu sabiduría, todo puede menguar. Pero en medio de una incertidumbre o de una vida incierta, que podamos ver esta visión de Isaías. Dice que vio a Adonai en un trono alto y sublime, gobernando. Sigue diciendo el versículo que sus faldas llenaban el templo. Quiero que podamos entender lo que estaba viendo Isaías. ¿Qué tiene que ver que las faldas llenaban el templo o su ropaje? Otra traducción dice que el ropaje real. No sé si usted haya visto las pinturas en óleo o si usted tiene la oportunidad de viajar por allá a Guanajuato. Hay muchos castillos de la época del virreinato y en los castillos hay muchas pinturas y salen los reyes, ¿verdad? Con sus ropajes. Y en la antigüedad el ropaje hablaba de la magnificencia del rey. Mientras más el vestido más o los ropajes más largos eran y de mejor calidad, pues tenía más estatus.
Se dice que el día de la coronación de la reina Isabel, sus ropajes eran de metros y había varios pajes, creo que les llaman, cargando esos ropajes reales. El día de hoy usted ya no ve a los presidentes con ropas largas, ¿verdad? Pero si usted pone atención cuando ve las juntas de los primeros ministros y los que están en eminencia, siempre están vestidos de cierta manera, ¿verdad? Con traje impecable, mancuernillas, haciendo los códigos de autoridad, ¿verdad? Usted no los ve en las reuniones con tenis, con los sneakers, ni aunque sean de los Jordan, de los más caros. ¿Por qué? Porque el vestido habla acerca de la autoridad, de la investidura de un gobernante. Y dice la palabra que Isaías vio al Señor en un trono alto y sublime, que sus faldas iban, o sus ropajes pasaban, se extendían por el trono y después se seguían extendiendo por los atrios del templo, que llenaban todo lo llenaban. Ese es el rey más glorioso que hay. Y quiero que vayamos rápidamente a Apocalipsis 19, del 1 al 16. Algunos teólogos dicen que estaba viendo Isaías como un avance de la exaltación del Señor Jesús. Vamos a ver Apocalipsis 19 y vamos a leer del 11 al 16. Dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y dice, y en su vestidura y en su muslo tiene este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Wow. Hermanos, lo que les quiero decir es que no servimos, no buscamos a un Diosito. Usted puede escuchar a gente decir: ay, que Diosito te ayude, ay, Diosito, ayúdame, ay, Diosito. Dice, no lo vamos a ver en esta ocasión, pero cuando el Señor se mostraba, los hombres santos, los profetas, los llamados de Dios, dicen que temblaban, uno dice que caían como muertos ante la impotente, o no impotente, la imponente presencia de Dios. Tú no sirves, tú no buscas a un Dios manco o cojo o que pide ayuda. El Señor es un Dios grande y poderoso. Es el Rey que está sentado en el trono, que reina por siempre, que no hay nadie más glorioso que Él. Él está por encima de todas las cosas. Y ese es el propósito de la iglesia, es levantar a Cristo, levantar al Rey. Ayer escuchaba un canto que yo creo que los jóvenes van a conocer, lo escuché en una reunión de jóvenes que me invitaron, que decía: vengan y vean a nuestro Rey. No hay nadie como nuestro Rey. Hermano, usted no viene aquí a escuchar ideas del pastor. Usted no viene aquí a escuchar conceptos.
Usted viene aquí, o espero que vengamos aquí, para encontrarnos con el Rey, con el que está por encima de todo, con el que puede hacer todas las cosas, y que en medio de cualquier incertidumbre, Él está reinando. Él está reinando. Después dice la palabra en el versículo 2, por encima, en Isaías 6, versículo 2, dice: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Ahora, si usted ve la creación de Dios, hermano, usted ve que Dios es un creador sabio. Cuando va, bueno, aquí en Monterrey casi no tenemos peces, ¿verdad? Menos que se vaya uno a la presa del Cuchillo, a la presa de la Boca, ¿verdad? O a los ríos allá en la sierra. Pero los que conocen de peces saben que, pues, el pez tiene, ¿cómo se llaman las cosas que tiene aquí? ¿Las braquias o las branquias? El Señor lo diseñó con sus aletas para que pudiera vivir en el agua. El Señor diseñó a las aves con cierta estructura para que pudieran volar. Y el Señor creó a estos ángeles, a los serafines, que no sabemos mucho de ellos, pero se dice que los creó para el ambiente en el que iban a estar, o sea, delante del Señor, y dice que se les dio, aparte de las alas para volar, otros 2 pares de alas, y con 2 cubrían su rostro. Con 2 cubrían su rostro. No sé si recuerden, la historia de Moisés. Moisés había visto los milagros del Señor y les dice: Señor, yo quiero ver una cosa, quiero ver tu gloria. Y el Señor le dice: Moisés, vamos a hacer algo. Voy a pasar delante de ti, te voy a poner ahí en una peña. Y voy a pasar y te voy a cubrir. Dice que el Señor lo hizo así, y Moisés vio un atisbo, algo de la gloria de Dios, no lo vio directamente. Y no sé si usted recuerde que cuando Moisés regresó, la gente se le acercó y no lo podía ver. Decía: tápate, Moisés, porque no podemos ver tu rostro, porque reflejaba una luz, una santidad. Y eso era el reflejo no directo del rostro del Señor, sino una parte de las espaldas del Señor, por así decirlo, reflejado en un hombre. Ahora imagínense esos ángeles que fueron creados para estar en la presencia de Dios, se les dio estas alas para que cubrieran su rostro de la imponente santidad de Dios. Y usted se puede meter a estudiar en los ángeles, y que si tenían muchos ojos, y que si eran, y vemos pinturas y especulan, pero aquí lo importante no es cómo eran los ángeles. Lo importante no es si los ángeles, si las alas eran de color azul o rojo, y si estaban gigantes o no. Lo importante es el mensaje que estaban dando los ángeles. Y el mensaje que daban los ángeles era: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¡Wow! Santo, Santo, Santo es el mensaje de los ángeles. Hermano, yo sé que voy a hacer un paréntesis, no es un mensaje para decirle: anímate, hermano, Dios está contigo, Dios es... Pero es importante conocer a Dios. Es importante conocer quién es Dios. Porque cuando tú y yo conocemos quién es Dios, nuestra vida es transformada como lo fue la vida de Isaías. Y ese mensaje que decía: Santo, 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 es importante notarlo, porque el escritor estaba enfatizando algo de Dios.
La Biblia no dice que Dios es amor, amor, amor. Solamente lo repite una vez. La Biblia no dice que Dios es gracia, gracia, gracia. Solamente dice que el Señor es misericordioso. Pero cuando habla de la santidad, dice que Él es santo, santo, santo. Cuando usted en el español, no sé si aquí tenemos maestros de español, usted quiere recalcar algo, le pone signos de exclamación, o le pone comillas, o lo subraya, o ahora le pone emojis, ¿verdad? Estoy triste y una carita llorando, ¿verdad? O cómo se ponen, te quiero y en la cara esa de los, que está, si se pone a pensar, tan deformes, una cara con ojos de corazón, todos deformes, pero están bonitos. Resalta, hay no utensilios, sino hay técnicas para enfatizar un mensaje. Y en la literatura hebrea, la repetición era una manera de enfatizar algo. Por ejemplo, cuando el Señor se encontró ministrando el Señor Jesús, ahí en Mateo 11, empezó a profetizar sobre unas ciudades y el Señor le decía, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho milagros, se hubieran arrepentido. ¿Cuántas veces dice ahí? Una vez, ay de ti, ay de ti. Pero cuando usted va al Apocalipsis, ahí se encuentra un juicio sobre Babilonia y dice, ay, 2 veces. O sea que el juicio iba a estar bien fuerte, no nada más era un ay, o sea, era fuerte. El Señor también, Él decía, de cierto te digo. Había una repetición. Y solamente en la Biblia, en cuanto al carácter de Dios, encontramos una triple repetición en esta esencia de Dios, que es la santidad. Que Él es santo, santo, santo. Y dice la palabra que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Hermanos, todo el universo está hecho de materia, ¿verdad? Usted es materia, yo soy materia, este púlpito es materia, todo está hecho de materia. Y dice que cuando clamaba esta materia inanimada, hay materia viva, orgánica, y hay materia que no está viva, ¿verdad? Como la madera o el cemento. Pues dice la palabra que esta materia temblaba ante la voz del que clamaba la santidad. ¿Cuánto más tú y yo no debemos menospreciar, si me gusta entender esta palabra, la importancia de la santidad de Dios? Que Él es santo, santo, santo. Y esta palabra santidad, hermanos, tiene dos significados. Con esto voy terminando. Por un lado significa una pureza moral, es decir, que Dios es totalmente puro, que Dios no hay maldad en Él, que es santo, perfección moral. Cuando el Señor dice, sean santos porque yo soy santo, Él dice, es una pureza moral. Y eso debería traernos a nosotros mucha alegría en el corazón, hermano, porque el Rey glorioso, el que está sentado en el trono sublime, alto, el Rey majestuoso, es un Dios perfectamente puro. Es decir, muchas personas dicen, no, es que Dios me hizo esto, estoy enojado con Dios porque me pasó esto, ¿cómo Dios me mandó esto? Es porque no conocen a Dios, porque Dios es perfectamente puro y Él no hace cosas indebidas. Qué miedo sería tener un Dios grande, poderoso, alto y sublime, pero que fuera berrinchudo o caprichoso. Hay
hombres y mujeres que viven su vida de cierta manera y luego se les da una posición de autoridad y la autoridad los corrompe. Empiezan a hacer cosas indebidas, empiezan a abusar de su poder, pero el Señor, que es el soberano, el Adonai, que tiene todas las cosas bajo su dominio, Él no es tentado por el mal. Él es totalmente santo y puro. Pero ese significado no es el que están dando aquí los ángeles. La palabra que están usando aquí es la palabra kadosh. Kadosh, que significa consagrado, diferente, fuera de lo común. Voy a ponerle un ejemplo muy sencillo. Todos los días jueves son iguales, pero si este año Navidad cayera en jueves, ese jueves es diferente a los demás, está como consagrado, es aparte, no es como un jueves común, porque es el jueves de Navidad. Está diciendo los ángeles, Él está apartado, consagrado, eres diferente, kadosh, fuera de lo común. Y en ese sentido, amado, Dios está fuera de lo común, de lo que tú conoces. Es por eso que la única manera de conocer a Dios es a través de una revelación de Él. Porque cuando una persona viene y te dice, Dios es bueno, tú inmediatamente piensas en la bondad humana o la bondad que tú puedes tener. Pero la palabra del Señor dice que Él es santo, 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 kadosh, 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 separado, diferente. La bondad de Dios no la puedes conocer a menos que Él te la revele, porque es ajena a la bondad humana. Cuando la Biblia dice que Dios te ama, que Dios es amor, si tú piensas en el amor que tú das, un amor egoísta, corrompido a veces, un amor que busca lo suyo, un amor que a veces es orgulloso, pues no vas a entender el amor de Dios, porque el amor de Dios es diferente, fuera de este mundo, fuera de lo común. El amor de Dios es santo, 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 es diferente. Por eso dice la palabra de Dios, decía el apóstol Pablo, yo estoy orando para que puedan conocer el amor de Cristo, y después como que se contradice, dice que excede todo conocimiento. Total, ¿lo puedo conocer o no? Lo que está diciendo es que el amor de Cristo solamente se puede conocer a través de una revelación, porque es diferente. Por eso, hermano, no debemos de dudar del amor de Dios ni de la bondad de Dios. Hay cosas que tú no vas a entender. Hay cosas que te pueden estar sucediendo hoy que tú no vas a entender. Y si lo quieres entender desde tu lógica, no te va a hacer sentido nada. Pero si tú tienes un encuentro con Dios, lo ves sentado en su trono alto y sublime, te vas a dar cuenta que Él es diferente, santo, 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 y que tú puedes confiar en ese amor que es diferente a todo el amor que has conocido, que Él es bueno, diferente a todo la bondad que puedas haber conocido, que Él es justo, misericordioso. Y todos esos atributos de Dios son totalmente diferentes a lo que tú puedes conocer en esta tierra. Yo no sé qué puedas estar viviendo el día de hoy, hermano. Cuando Isaías tuvo esta visión, se dio cuenta de que había algo o alguien al que valía la pena servir. Podemos estar viviendo nuestra vida alrededor de conceptos humanos, alrededor de suposiciones humanas, o podemos estar viviendo la vida con una revelación de la santidad de Dios.
Cuando podemos entender la santidad de Dios, nuestra vida cambia, es diferente. Yo por eso oro al estudiar este pasaje. Cada que lo leo le digo, Señor, yo quiero poder tener ese encuentro contigo. Poderte ver sin importar las circunstancias, sin importar qué tan duro sacuda la vida. Yo quisiera poder verte sentado siempre en tu trono alto y sublime. Quisiera poder entender que tú eres un Dios santo, 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 diferente, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Que yo pueda tener una revelación de la santidad de Dios. Señor, queremos conocerte, Señor. Queremos conocer al Adonai, al Señor. Queremos entender tu grandeza. Queremos entender tu santidad. Queremos, como dice tu palabra, proseguir en conocerte. Dice tu palabra que no se gloríe el sabio en su sabiduría o el fuerte en su fortaleza, pero que si en algo nos quisiéramos gloriar, sea en conocerte a ti, que eres Jehová Dios. Queremos conocerte. Gracias porque en el llamado de Isaías podemos entender, aunque sea un atisbo, una pequeña parte de tu santidad. Y que no vivamos indiferentes a esa realidad. Que Señor, cuando vengan situaciones difíciles, cosas que puedan desestabilizarnos, podamos siempre recordar que tú eres Adonai, el que está sentado en el trono alto y sublime. Y que no hay nadie por encima de ti. Y que tú eres santo, santo, santo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y hermano, era una adoración celestial. Era tan fuerte la adoración que decía, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esa proclamación tenía tanta fuerza, tanto poder, que los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, dice la palabra. Y cuando adoramos a Dios, hermanos, las cosas se acomodan. A veces tú llegas a la iglesia pensando en tus problemas, en tu necesidad, y llegamos nosotros mismos como el número 1 en la lista. Pero cuando adoramos a Dios, lo ponemos a Él por encima, nosotros en segundo lugar, y en ese orden el Señor obra. Y vamos a exaltarle. Olvídate por un instante de tus luchas. Olvídate por un instante de tus problemas, que yo sé que los tienes. Yo sé que puede haber dolor. Pero cuando Isaías
estaba en esa incertidumbre, lo que él necesitó fue una visión de la exaltación celestial. Y eso es lo que tú y yo necesitamos hoy, que podamos ver al Señor sentado en su trono alto y sublime. Vamos a adorarle a Él.